Damos paso a Laura Guerrero Peña, del Instituto de Investigaciones Marinas. Nos va a hablar sobre la integración de datos multiómicos para identificación de genes clave y rutas metabólicas en la metamorfosis de peces planos. Bueno, hola, muy buenas tardes. Yo soy Laura, vengo del Instituto de Investigaciones Marinas, donde estoy trabajando en el grupo de biotecnología acuática. Y bueno, vengo un poco a contar algunas del uso que nosotros hacemos del CEGA para resolver algunas cuestiones que nos surgen, ¿no? Nosotros trabajamos con peces de gran importancia en la acuicultura. Yo en concreto estoy trabajando con el rodaballo. Y ya imagino que todos sabéis un poco que el rodaballo sufre una de las metamorfosis más dramáticas que se conocen en peces. Estos peces nacen completamente simétricos y nadan libre por la columna de agua, nacen como unos peces normales, pero en un momento dado del desarrollo empiezan a sufrir una metamorfosis, una remodelación metamórfica muy dramática, uno de los ojos migra hacia el otro lado del cuerpo y finalmente acaban siendo juveniles que viven en el fondo del mar, que sufren cambios de pigmentación, entre ellos pues cambios de la alimentación, etcétera, etcétera. Aquí he puesto un vídeo, no sé si está ahora. He puesto un pequeño vídeo donde hay una imagen frontal y de los dos lados, en el cual se muestra sobre todo el cambio más dramático que es la migración del ojo, ¿no? y un poco de la remodelación del cráneo. Ahí vamos viendo, sobre todo en el de la derecha, que el ojo va a ir desapareciendo, ¿sabéis? El ojo va hacia el otro lado del cuerpo. Ese lado queda completamente ciego, le llamamos el lado ciego del pez, que va a ser el que va a acabar en el fondo del océano, y este es el lado ocular, donde ambos ojos están alojados. Al final, bueno, un poco lo que nosotros queríamos investigar era cómo es posible que un mismo genoma, que tiene una misma información, dé lugar a dos diseños corporales completamente diferentes. Y para ello, bueno, es un poco importante entender cómo funciona la regulación. Nosotros nos hemos centrado en la expresión génica, pero bueno, desde el ADN, que es la molécula, digamos, más básica, ¿no?, que contiene la información genética, hasta la proteína, que es la parte funcional, tenemos distintos puntos de control que regulan cómo una misma información genética puede actuar para hacer o diferenciación celular, crecimiento o cualquier otro proceso. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en el control epigenético y cómo este control epigenético va a tener un reflejo directo en el ARN o en la expresión génica. Al final, el rodaballo no tiene más de 22.000 o 25.000 genes y digamos que el organismo tiene que jugar un poco con los genes que tiene, sobreexpresándolos en un estadio concreto, haciendo silenciamiento génico en otro de los estadios, y nosotros entonces queríamos generar, digamos, un mapa de qué genes están sobreexpresados y qué genes están silenciados y cómo ocurre, o sea, cómo se regula este silenciamiento génico o sobreexpresión génica. La organización y la estructura del ADN, en este caso, es importante, sobre todo en epigenética. La cromatina está empaquetada, se presenta como una forma empaquetada, y hay bueno, nosotros distinguimos, digamos, dos formas de la cromatina, ¿no? Una cromatina más condensada, donde es completamente inactiva, digamos, porque no permite que entre un factor de transcripción, por lo tanto está inactiva, y una cromatina un poco más relajada, que está un poco más abierta, eso permite que entren factores de transcripción y que actúen y transcriban esos genes en el momento dado. Esta conformación de la cromatina va a ir variando, o sea, al final el organismo, sin modificar las secuencias, es capaz de ir modificando la estructura de la conformación para expresar unos genes sí, otros no, o en cantidades, ¿no? No es lo único importante, o sea, no solo haciendo un mapa de qué regiones están abiertas o relajadas de la cromatina nos va a dar toda la información. En parte, entre otras muchas cosas, también puede aparecer metilación, una metilación de las citosinas,
Y esta metilación, cuando aparece, también produce silenciamiento génico, es decir, que aunque la cromatina esté completamente relajada y esté accesible y activa, puede pasar que esos genes no se estén transcribiendo y no estén activos. Es decir, que para tener genes encendidos, digamos, necesitamos que se den estas dos premisas como poco. Una cromatina activa, abierta, que esté accesible, y además que las citosinas de esa parte o esa región genómica pues no estén metiladas, ¿no? Así que nosotros usamos distintas técnicas ómicas para poder llegar como a las conclusiones que queremos. Usamos una ATAC-SEQ para averiguar cómo está la conformación de la cromatina en cada uno de los estadios de interés. Aquí, bueno, muy rápidamente usamos enzimas de restricción, que lo que hacemos es cortar la cromatina y nos quedamos con los fragmentos que están en la zona relajada. Esto lo secuenciamos y ya tenemos esta información. Para la metilación del ADN, nosotros hemos usado el RRBS-seq. Aquí también cortamos con enzima de restricción, una enzima que va a localizar una secuencia de citosinas y guaninas, que van a ser las secuencias que son susceptibles a ser metiladas, y luego hacemos una conversión por bisulfito. La conversión por bisulfito es básicamente que las citosinas que están metiladas se van a convertir en uracilos, y aquellas las que están metiladas se quedan como citosinas y las que no están metiladas se convierten a uracilos. Esto también se secuencia y también tenemos como esa información del perfil de metilación. Y por último, la expresión génica, que sería como la consecuencia de tanto la conformación de la cromatina como de la metilación. Aquí hacemos las extracciones de ADN, los fragmentamos y los secuenciamos. O sea, en este punto tenemos una cantidad de secuencias bastante grande, tenemos mucha información porque al final obtenemos millones y millones de reads por cada muestra, tenemos distintos estadios en el desarrollo y distintas réplicas biológicas. Así que para gestionar toda esta información, tanto almacenarla como para lograr analizarlas, bueno, necesitamos recursos computacionales. Aquí he puesto un poco que necesitamos hacer como un mapeo contra un genoma de referencia, que al final es como hacer un puzzle, ¿no? Nosotros tenemos millones de reads y necesitamos saber en qué parte del genoma caen esas reads. En el caso de la metilación es un poquito más complejo porque al haber hecho la conversión también tenemos que tener en cuenta que esas citosinas, que ya no son citosinas porque las hemos convertido, en realidad son citosinas metiladas. Y bueno, y también necesitamos sobre todo recursos computacionales para hacer una integración de todas estas ómicas. Al final nosotros estamos interesados como en esa piedra angular del medio, ¿no? En el que veamos una cromatina accesible, un ADN que no se encuentre metilado y que además tenga una consecuencia en la expresión génica. Así que podemos obtener un mapa global de todo el genoma del rodaballo a nivel de apertura de la cromatina, a nivel de la metilación, donde están todas esas marcas de metilación y por lo tanto de silenciamiento génico en la mayoría de los casos, y de la expresión génica en distintos estadios. Nosotros tenemos 3 en concreto: premetamórfico, uno que esté en el clima de la metamorfosis y un estadio posmetamórfico. Al final es como un mapa para conseguir averiguar cómo se regulan estos genes y qué genes están implicados directamente en el proceso, ¿no? Y nada, pues muchas gracias a mi equipo, que es con el que trabajo día a día, y muchas gracias a vosotros por estar aquí.